noción de percepción, perceptio, tiene un carácter intuitivo. Percibir algo es estar inmediatamente en contacto con algo de manera directa e infalible. Y por eso, porque se dirige a ese objeto que tiene presente de manera directa, es infalible y es certera y evidente. Pero observar es un acto subjetivo, en el cual uno puede equivocarse, tanto al interior como al exterior. La observación es la introspección. Por eso es mejor hablar de percepción interior para Brentano, que de observación o introspección. Y con esto Brentano quiere decir que hay una dimensión objetiva interior, donde hay elementos similares para todos, y que sin embargo, además de esa percepción, de ese ámbito objetivo, hay otra dimensión interior subjetiva que tiene que ver con el observar y no propiamente con la introspección. Y ese ámbito de percepción interior es donde se presentarían los objetos de estudio de la psicología descriptiva, ¿no? Husserl también va a hablar de ese campo de intuiciones que son claras, certeras y 100% evidentes, y es a partir de esas evidencias intuitivas que va a construir el proyecto de la fenomenología, ¿no? Procedía por introspección y educaba para la autoobservación de salón. De hecho, muchos filósofos consideran todavía hoy que el método de la fenomenología es una especie de introspección disciplinada. Sin embargo, tanto Brentano como Husserl repudiaron la psicología introspectiva tradicional. Brentano, en particular, aceptaba la visión de Hume de que nunca podremos captar el yo en ninguno de sus estados de introspección. No podemos observar nuestros propios estados mentales mientras los tenemos. La introspección no hace sino distorsionar el fenómeno que busca estudiar. No podemos observar nuestra ira sin modificarla de algún modo. Esta falla de la introspección puede describirse también a partir de una ley psicológica fundamental. Es una ley psicológica universalmente válida que nunca podremos enfocar nuestra atención más que en el objeto de la percepción interior. Claramente, la fenomenología es heredera de una vena muy idealista del pensamiento moderno, como lo es la psicología de Brentano, con el postulado cartesiano de la conciencia y la introspección, y el idealismo alemán también con este énfasis en una subjetividad constitutiva del objeto, es decir, que el objeto se constituye a partir de nuestra subjetividad. Pero como bien pueden observar en esta cita, Husserl tiene esta misma cautela que Brentano al distinguir la observación, que es mera introspección y que no implica la intuición, que tiene ese carácter evidente, inmediato e infalible, y distingue la mera observación de la percepción interior o la intuición interior, que es la única que puede ofrecernos un conocimiento científico. Ahora, ¿a qué se debe esta necesidad? Pues bien, como cita el ejemplo, no podemos observar nuestros propios estados mentales mientras los tenemos. ¿Qué significa esta expresión? Que no podemos de manera introspectiva tener una visión objetiva de un sentimiento como la ira, porque al hacer eso somos el mismo sujeto que tiene esa sensación y a la vez el que la siente, y por tanto tratar de explicar nuestros sentimientos sería solo decir lo que sentimos de manera muy subjetiva e individual y en ese momento específico, y no es algo científico porque sería solamente nuestro parecer. Si nos enfocamos en cómo percibimos ese objeto interior, mi sentir, ira, desde una perspectiva interior, nos perdemos en la subjetividad del objeto. Y esa descripción no puede ser objetiva ni tampoco, por lo tanto, conocimiento. Es por eso que la importancia que advierte Brentano también de un método específico para poder describir
lo mental, un método que permita algo así como describir de manera objetiva mi sentir de tal o cual objeto interior. Algo así como si pudiéramos vernos a nosotros mismos percibiendo algo interior, pero como si estuviéramos fuera de esa relación interna. Sabemos que estos objetos interiores son dados inmediatamente a nosotros mismos, porque son objetos mentales. Y pues nadie puede percibir mejor lo que siente uno mismo. Y por eso esos fenómenos de la percepción interior son autoevidentes. Y esa evidencia es lo que le permite a Brentano afirmar la idea de que la hipótesis y el uso de la inducción, o sea, el método de inducción de a partir de casos particulares, decir que puede llevarnos a generalidades científicas a partir de la inducción. La ciencia siempre es ciencia de lo general, ¿no? Yo tengo constancia, por ejemplo, directa e inmediata de mis propios actos psíquicos y por lo tanto se me presentan tal como son en sí mismos. Claro, ese conocimiento es necesario, apodíctico o válido de mis propios actos y se limita claramente a mi propia vida mental. Mientras que los actos mentales también de otras personas, de ellos solo tengo una conciencia indirecta. Ahora, ¿cómo es que puede haber una ciencia psíquica rigurosa y científica si solo tengo acceso a mis propios estados mentales internos? Puede ser posible solo si mi vida mental interior, si mi propia comprensión de ella no es más que un espejo exacto de la vida psíquica de los demás. Esto, desde el mismo Descartes, representa un problema, y es quizás uno de los supuestos más importantes e incuestionados de la modernidad y por supuesto de la filosofía de la mente contemporánea. ¿Cómo podemos hablar de la intersubjetividad del mundo, de un mundo social, de un mundo natural, si partimos siempre de la subjetividad individual de cada quien, del mundo interior de cada quien? La fenomenología tendría que dar una explicación muy profunda de esa intersubjetividad general y cómo es que se lleva a cabo. Habría una diferencia muy importante, según Brentano, entre la psicología y las demás ciencias particulares. También, ya que este objeto de la psicología, que es nuestra vida mental interior, y sus objetos, son algo dado inmediatamente a la reflexión interna de nuestros actos conscientes. Esto haría que la psicología fuera una ciencia mucho más evidente incluso que las demás, porque las demás ciencias, por ejemplo la física, estudia objetos materiales extendidos espacialmente y que están ubicados, por decirlo así, fuera de la conciencia. Y como tales, serían lo que Kant llamaría las cosas en sí mismas y que serían incognoscibles. Las ciencias físicas estudiarían esos objetos, ese mundo exterior de la conciencia, que inicialmente ese mundo exterior sería algo hipotético y en él se centrarían en relaciones causales, explicar esas relaciones causales entre esos objetos y nuestros órganos sensoriales también. Los objetos de los sentidos espaciotemporales son experimentados de manera directa y son postulados o construidos teóricamente y puestos fuera de nosotros. Y todo lo que podemos decir en algún sentido de los objetos exteriores es resultado de inferencias. Inferimos, por ejemplo, del hecho de que sentimos que algo nos afecta, que hay un objeto causante de esa sensación, y así entre sus objetos mismos. Por tanto, ese conocimiento de los objetos físicos materiales siempre puede ser falible. De ahí que nuestros fenómenos mentales son las cosas que más nos son propias. En esto, Brentano se acerca demasiado al psicologismo y a ciertas posiciones idealistas y fenomenalistas que dirían que los objetos físicos son construcciones teóricas o postulados teóricos de la misma mente, pero no podríamos afirmar que fueran reales. Y estas posiciones parecen concluir a un escepticismo. Sí, el psicologismo, el idealismo y el fenomenalismo tiende a llevarnos a un escepticismo del mundo exterior y por tanto de toda intersubjetividad. Aunque rechazaba la introspección,
Brentano creía que podíamos alcanzar conocimiento directo de los estados mentales interiores, capturando esos estados reflexivamente mientras estaban vinculados a actos de la percepción exterior. Toda conciencia de un objeto se acompaña de una conciencia de sí misma como acto, aunque esto no necesita ser explícito. No hay ningún percibir sin la posibilidad de apercepción y por tanto, para Brentano, no hay actos mentales inconscientes. Brentano se apoya en Aristóteles y en Tomás de Aquino para realizar una descripción de la naturaleza de esa conciencia adicional. Bewusstsein Benai, acompañante, concomitante, en donde las características esenciales del acto primario se retienen a propósito, incidentalmente, per accidens em parere. ¿Qué quiere decir esto de capturar los estados mentales reflexivamente mientras están vinculados a actos de percepción interior? Reflexivamente quiere decir